Don entonces habíamos conversado del caso de doña Miriam Germán, la Procuradora General de la República, y de Rafael Antonio Guerrero de Corrupción al Desnudo, cada uno en sus espacios, cada uno con roles distintos, pero igualmente, digamos que colocando el dedo en la llaga que tiene que ver con el narcotráfico y la corrupción en este país. De hecho, ambas cosas se articulan de una manera tal que a raíz de una denuncia que hizo Rafael Antonio Guerrero sobre un cartel de la famosa, un narcotraficante que se ha hecho famoso, conocido como La Jota, que es, según lo que él ha revelado, de donde se origina la amenaza, no sobre doña Miriam Germán directamente, sino sobre un familiar cercano, un hijo específicamente, como doña Miriam afirmara públicamente. Y a raíz de eso se desata una operación inédita en el país por el alcance de la operación, los actores involucrados, los recursos humanos, técnicos que se involucraron ahí, varios helicópteros, 3.000 miembros de diferentes dependencias de las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia. Entonces eso muestra que ciertamente la denuncia tenía fundamento, asidero, fue una denuncia no solo responsable, sino también certera, que desembocó en esa operación. Entonces me gustaría conocer su parecer al respecto y que conversemos sobre esas dos realidades. Para allá, vamos a responder preguntas. Aquí se producen con cierta frecuencia asesinatos que son imputables al narco. Sí. Yo diría que cotidianamente. Bien. Ahora bien, esos homicidios en diferentes formas y modalidades, ¿contra qué tipo de personas? ¿Contra qué tipo de papel en la cadena del narco se producen? Sí, ha sido una constante hasta ahora que el narco de República Dominicana no ha estado libre de sangre, ojo, pero siempre ha sido, digamos, en su mundo, en su submundo. ¿Por qué no han intentado asesinar a doña Miriam? Es que asesinarla, Es que yo entiendo que obedece a dos razones fundamentales. La primera es que ellos están muy cómodos con el status quo que impera en la República Dominicana, porque ellos se sienten no solo que pueden operar sus negocios, sino que lo pueden hacer con impunidad y tranquilidad, y ellos no se quieren salir de ahí. Entonces, por eso en ese submundo que tienen su economía, tienen sus operadores, sus articuladores, pero también tienen sus crímenes, que se quedan ahí. Eso que muchas veces la prensa registra como casos aislados de delincuencia común, y no lo es en muchos de los casos. Ahora, salirse de ahí puede atraer una atención y una reacción que el narco en este país no desea, porque en la misma operación esa que se desató contra ese cartel, don Melvin, es de dominio público que ellos estaban alertados de que esa operación iba a ocurrir. Entonces ellos tienen un nivel de confianza, un nivel de tranquilidad de que tienen las cosas bajo control y que nunca van a llegar hasta ellos, que eso les genera la comodidad suficiente para querer mantener ese nivel de tranquilidad y ese estado de cosas. Automáticamente ellos se enfocan en aumentar la apuesta, afectando una figura del calado, de la trascendencia, del peso específico de esta sociedad de doña Miriam. Ellos tienen plena conciencia de que eso implicaría poner todas las luces del país encima de ellos. Y creo que ese elemento ha actuado como un disuasivo, tanto con doña Miriam como con otras personas como Rafael Antonio Guerrero. Hay más de ahí. Miren,
El narco aquí no ha salido a asesinar a doña Miriam. Y digo doña Miriam no porque nosotros nos pasamos un año y pico buscando respaldo y promoviendo respaldo para esa señora. Y aquí seguimos haciéndolo, porque Claro. este espacio, este programa estamos haciendo la vindica en todas sus partes. Pero mire, los izquierdistas dominicanos, hasta diciembre de 1964 y abril de 1965, amenazaban a la oligarquía, al imperialismo, a la burguesía, qué sé yo quién, qué sé yo cuánto. Pero no habían matado a nadie. Los izquierdistas no habían sacado garras y con esas garras aruñado el monstruo que denunciaban. Y no lo habían herido. Entonces, ¿sabes lo que hacía el poder? Tampoco mataba a los izquierdistas. Claro. Los enviaba al exilio, los encarcelaba, pero la sangre no rodaba, la sangre rueda realmente con el levantamiento, o sea, el intento de abrir guerrilla del 14 de junio. Ahí es cuando se derrama mucha sangre. Pero los izquierdistas nunca se dieron cuenta de algo. Fue después de la guerra de abril, cuando se abrió realmente. Se descorrieron unas cortinas y los izquierdistas, junto con otros sectores, demostraron que eran capaces de amenazar un orden. Así es. Entonces, ese orden y sus detentadores devolvieron Reaccionó. de allá para acá, Claro. como lo hace cualquier especie o individuo que se siente amenazado de Tercera muerte. ley de Newton. Entonces, con el narco en la República Dominicana, para allá ocurre exactamente lo mismo. Aquí los traficantes y los lavadores, que son muchos y manejan volúmenes impresionantes, son denunciados, a veces perseguidos, a veces cometen errores que el blindaje de relaciones públicas y el blindaje político de que disfrutan no les alcanza, caen presos, incluso son extraditados. Pero dígame, ¿qué narco importante ha caído muerto aquí en una persecución policial? Nunca. No, no. Entonces, en el peor de los casos, cuando caen presos, negocian. Primero negociaban con la DEA, ahora ya negocian con la DEA, pero también con la Fiscalía Dominicana. Y eso Hace que su peor escenario no sea tan malo también. exactamente. El infierno no es tan caluroso. Exactamente, pero exactamente. Entonces, el Estado Dominicano, en diferentes momentos, tanto por vía de un denunciante como Rafael Antonio Guerrero o de un funcionario como doña Miriam, son una amenaza al narco, pero no son una amenaza de muerte. No es O existencial, sea, claro. ellos no se sienten Amenazado en su metro cuadrado. Así es. Exactamente. Entonces, Todavía no se siente. bueno, no hay motivo para pensar que lo vayan a hacer mañana. Entonces, fíjese, si el narco diera un paso en la dirección
de intentar algo contra doña Miriam, podría estar cometiendo el error de su vida. Entonces, ¿por qué? Porque ¿cómo evitar que esa sangre derramada tenga consecuencias sobre la actividad, Entonces, ¿en qué posición quedan oficiales de policía, servicios secretos, DNI, etcétera? Se van a prestar al encubrimiento de los asesinos. Ya eso es otra historia. Porque prestarse al encubrimiento de los narcos, mientras son solamente narcos. Sí, es un cambio de liga. Es un cambio de liga. Es un cambio de liga. Entonces, y todo iría en contra de ellos, ¿sí? Si cruzan esa raya. O sea, exactamente. Todo para perder y nada para ganar cruzando esa raya. Entonces, pero claro, los únicos amenazados, pero son amenazados en su fortuna o en su libertad personal, no son los narcos. Están incluso antes que ellos, los políticos corruptos, los que han robado, desfalcado. Fortuna mayor a lo de los narcos, inclusive. Claro. Entonces, ¿por qué? No, antes de comparar con México y Colombia. Entonces, ¿quiénes resultan muertos aquí a mano del narco? Sí, los que dan un tumbe. Claro. Los que se inventan un tumbe, los que se cruzan en una operación de lavado, pero siempre dentro de su los propio... que compiten por un área de mercado, los que se apropian de mercancía ajena, o sea, cosas así. Pero siempre dentro de su industria, digamos. Exactamente. Nunca fuera de ahí. Exactamente. Entonces, por lo demás, ¿cuántos jueces, incluso algunos hasta destituidos ya, han dictado aquí sentencia ostensiblemente comprada a favor de narcos? No es uno ni dos. No es uno ni dos. ¿Cuántos oficiales de la policía, de la DNCD, de las Fuerzas Armadas, han participado en operaciones encubiertas para proteger transacciones, operaciones o actividades narcos? Muchísimos, muchísimos. Muchísimo, no uno ni dos, muchísimo. Entonces, la sangre no ha llegado al río. Que no llegue. Que no llegue. Sin embargo, ¿por qué en México sí? ¿Por qué en Colombia sí? Y en otros lugares. Fíjese, en México, la alcaldesa de una ciudad, creo que en el estado de Tamaulipas, creo, no estoy seguro, se acaba de mudar a un cuartel del ejército. Ella y su familia, porque dicen que es el único sitio donde ella siente que puede estar razonablemente segura. ¿Usted está oyendo? Entonces, ¿cuántos candidatos, cuántos políticos, cuántos funcionarios en México han sido asesinados, perseguidos y asesinados por el narco? No tengo el número, pero a unos cuantos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y desde cuándo? Aquí tenemos la revista Identidad y Propósitos de Rescate Democrático. Aquí está contenida una parte de la visión
de rescate democrático, de dónde venimos, hacia dónde vamos, la visión de país que tenemos. Y es importante que los dominicanos no solo escuchen lo que decimos, sino que tengan un documento donde está sentado y registrado nuestra visión y nuestro compromiso con el país. Este instrumento, esta revista también la utilizamos como un medio de recaudación. Los amigos que estén interesados a los fines de apoyar al rescate democrático a través de esta vía lo pueden hacer. Estados Unidos tiene una frontera común larga, violenta y permeable con Estados Unidos. Entonces, en esa frontera se han ido acumulando rencores, deudas, facturas no pagadas. Entonces, el narco ha sido objeto en México tanto de filtraciones que lo han favorecido procedentes del vínculo con los Estados Unidos, como han sido víctimas. Claro. Entonces, México, además del tamaño, tiene una cultura muy diferente a la nuestra. Nosotros en México, en materia de cultura, como quien dice, lo único que tenemos en común es el idioma. Pero por lo demás, el carácter del pueblo mexicano, tiene muy pocas cosas en común con el carácter del pueblo mexicano. O sea, el mexicano es para allá, no es de las películas, no es de las películas. El pueblo mexicano de Televisa y comparte no tiene nada que ver con el pueblo mexicano de verdad. Así es. Taciturno, rencoroso, violento. Nada que ver. Entonces, México hoy, para mí, es uno de los países más inseguros del mundo. Porque todas las formas y manifestaciones posibles del crimen tienen lugar. Desde la violencia contra mujeres, contra niños, contra familias, hasta el asesinato a diestra y siniestra. Porque cuando usted coge 15 clientes de una discoteca o 7 de un restaurante o qué sé yo cuánto, de una boda, va y mata y ametralla ese puño priqueto. Bueno, usted y yo sabemos, eso es parte de Mad Max. Porque usted me decía ayer, Mad Max no es una amenaza, Mad Max es una realidad. Infelizmente. Mad Max ya está aquí. Lo que pasa es que va entrando por etapas. Entonces, una parte de la gente no lo ve y otra parte lo ve, pero se quiere hacer que no lo ve. Pero no es tan ausente ya ni tan abstracto como cualquiera pudiera pensar. Entonces, en el caso nuestro, bueno, ese es México, pero Colombia, el precio más caro que ha pagado el narco en Colombia fue precisamente cuando quiso incursionar e intervenir en política, pero incluso desafiando a las élites tradicionales. Aquí no hemos llegado ahí todavía, pero hay una penetración evidente y masiva del narco en la política. Buscar protección. Protección que hasta ahora la han tenido, ojo, pero
procedente de los acuerdos con el sistema político. Ahora de lo que se está hablando es de esos mismos actores eliminar la intermediación y ser ellos... Llevar a la participación directa. Exactamente. Porque en la medida en que los políticos se van haciendo o muy costosos para ellos o poco confiables para honrar, que entiendo que la mayoría de las veces, ellos deciden entonces tomar cartas en el asunto y entrar al sistema político para esa representatividad genere garantías para los individuos que están ahí y para su grupo y para la actividad en su conjunto, porque muchos pertenecen a espacios no solo de poder político, sino de un accionar en el submundo del narcotráfico. Y eso, lo que pasa es que ellos todavía o no se han atrevido a salirse de cierto nivel. Es como decir, nosotros dominamos de bachillerato y primaria, pero no nos queremos meter a la universidad todavía, que aspirar a candidaturas nacionales, y se han mantenido en lo municipal y en lo congresual. Y eso es tan así que la presencia en lo municipal es mucho más común, mucho más ostensible y mucho más extensa que a nivel congresual, que no es que sean pocos a nivel congresual, pero son mucho menos que a nivel municipal. Pero eso es como una bola de nieve, que su propio apetito y su propia dinámica lo obliga a avanzar y a ir queriendo cada vez estar un poquito más elevado en la pirámide del poder. Y ese es otro gran desafío que tenemos. Eso es exactamente así. Ahora, hay dos cosas que a mí me llaman la atención poderosamente. Una, por ejemplo, Rafael Antonio Guerrero, yo lo conozco, usted también lo conoce. Es una denuncia. Bueno, él ha hecho muchas. La última fue la de, ¿cómo se llama? El personaje el influencer. Santiago Matías, a los foques. A los foques. Eso merecía que por lo menos la mitad de la plantilla de comunicadores no vendidos, o sea, porque los hay que no están vendidos, saliera a respaldar. A militar. A Rafael Antonio. A Rafael Antonio. Coño, no lo hicieron, o por lo menos yo no he visto ninguno. Claro, hay muchísimas cosas que yo no veo. Dice, pero ¿y por qué? Y yo creo que ahí hay razones que van desde la mezquindad de pensar, si yo salgo a defender a Rafael Antonio Guerrero, le estoy dando más audiencia a su programa que al mío. No dudo que más de uno hiciera ese razonamiento y obrara en consecuencia. No lo dudo para nada. No, yo no me meto. Otros pueden haber tenido miedo y otros, igualmente más de uno, no quieren asumir las consecuencias posibles en términos ya estrictamente comerciales, porque el sistema está de una manera tal que hay estándares de cobardía y de irresponsabilidad que se consideran como las normas contables generalmente aceptadas. Entonces, cuando un comunicador da demostraciones de que se atreve a determinado tipo de denuncia, en vez de concitar, pero cuando un comunicador hace eso, lógicamente recibe mucho más rating que quienes no lo hacen. Sin embargo, la publicidad como manifestación
de aprovechamiento de el tamaño de un auditorio no fluye hacia estos programas. Mejor ya leo. Porque el que tiene el producto, el servicio o el dinero, dice, no, este carajo que se atreve a hacer eso, mañana lo puede hacer contra mí o lo puede hacer en una causa que a mí me perjudique, y prefieren dejarlo, estrangularlo y asfixiarlo. Si se atreve a eso, es un inconveniente casi para todos. Exactamente. Entonces, Infelizmente. una sociedad Que llegó ahí. Mire, Así es. como dijo el hombre en la película, Houston, we have a problem.